Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Continuamos con la parte 2 del video. Recordando que en la parte 1 se dijo que este video no lo hubiera hecho si no hubiera habido tantos signos y confirmaciones, que eso va a venir en la parte 3. En la parte 2 dijimos que sería la palabra de especialistas sobre esta problemática que fue marcada en la parte 1. Bueno, yo elijo siempre el libro clásico, un hito en toda esta temática, que es Habla un exorcista, cuya tapa se va a ver en pantalla. No porque el padre Amorós haya sido el primero o el último de los exorcistas, sino que fue marcando un camino. Él fue uno de los fundadores de la Asociación Internacional de Exorcistas y es discípulo de un exorcista que estuvo 36 años en actividad, como es el padre Cándido Amantini. Y ambos son de la diócesis de Roma, o sea, donde el Papa es el obispo. Vamos a ver qué decía en Un exorcista habla. Obviamente yo voy a leer de la versión en español del año 98, que fue la primera edición, y la primera edición en italiano es de 1990. Ya en esa época se hablaba lo siguiente. Vamos a leer ciertos párrafos para darnos cuenta del problema. Decía el padre Cándido Amantini, o sea, el maestro del padre Amorós: la mayoría de los escritores contemporáneos, sin excluir a los teólogos católicos, aunque no niegan la existencia de Satanás y de los demás ángeles rebeldes, son propensos a subestimar la entidad de su influencia sobre las cosas humanas, tratándose además de influencia en el campo físico. El descrédito es considerado como un deber y una demostración de sabiduría. El descrédito, o sea, por todas estas cosas, es considerado como un deber y una demostración de sabiduría. La cultura contemporánea en su conjunto considera como una ilusión de épocas primitivas atribuir a agentes distintos de los de orden natural la causa de fenómenos que acaecen en nuestro alrededor. Es evidente que la obra del maligno se ve enormemente facilitada por esta postura, sobre todo cuando la comparten precisamente aquellos que, por su ministerio, tendrían el deber de impedir su actividad maléfica. Este es el prólogo de ese libro por parte del padre Cándido Amantini, una partecita. Vamos a ver entonces qué nos decía el padre Amorós en este libro. Tampoco puedo callar cómo demasiados hombres de iglesia se desinteresan totalmente de estos problemas, dejando a los fieles expuestos y sin defensas. Considero, sobre todo, una carencia imperdonable, de la cual acuso a los obispos, haber dejado que se extinguiese toda la pastoral exorcística. Cada diócesis debería tener al menos un exorcista en la catedral. Debería haber uno en las iglesias más frecuentadas y en los santuarios. Hoy el exorcista se ve como un ser raro, casi imposible de encontrar. En cambio, su actividad posee un valor pastoral indispensable que secunda la pastoral de quien predica, de quien confiesa y de quien administra los demás sacramentos. La jerarquía católica debe entonar fuertemente el mea culpa,
Conozco a muchos obispos italianos, pero solo conozco a algunos que hayan practicado exorcismos, que hayan asistido a exorcismos y que sientan adecuadamente este problema. No dudo en repetir lo que he publicado en otra parte. Si un obispo, después de una solicitud seria, no por parte de un desequilibrado, no toma medidas personalmente o por medio de un sacerdote delegado, comete un pecado grave de omisión. Así nos encontramos en la situación de haber perdido la escuela en el pasado, de haber perdido la escuela. En el pasado, el exorcista instruía al nuevo exorcista. Página 35 fue esto. Vamos a otro párrafo. Un día un obispo me telefonió para recomendarme que exorcizase a una persona. Mi primera respuesta fue decirle que se ocupara él de nombrar un exorcista. Me repuso que no conseguía encontrar a un sacerdote que aceptase el encargo. Por desgracia, esta dificultad es general. A menudo los sacerdotes no creen en estas cosas, pero si el obispo le ofrece hacer de exorcistas, sienten que le caen encima los 1000 diablos y se niegan. He escrito muchas veces que se enfada más el demonio confesando, o sea, arrebatándole las almas, que exorcizando, que sustraerle los cuerpos. Y aún más rabia se le causa predicando, porque la fe germina de la palabra de Dios. Por eso un sacerdote tiene el valor de predicar y confesar. Por eso un sacerdote que tiene el valor de predicar y confesar no debería tener temor a exorcizar. Hay un escritor francés de 1846-1917 que el padre Amorce lo cita en la página 43. Dice el padre Amorce: León Bloy escribió enardecidas palabras contra los sacerdotes que se niegan a realizar exorcismos. Entonces, si lo cita, es porque el padre Amorce lo comparte, ¿no? Los sacerdotes no usan casi nunca su poder como exorcistas, porque carecen de fe y tienen miedo, en sustancia, a disgustar al demonio. Eso decía León Bloy. También esto es verdad, muchos temen represalias y se olvidan que el demonio ya nos hace todo el mal que el Señor le permite. Con él no existen pactos de no beligerancia. Y el autor continúa, dice el padre Amorce de Bloy. Si los sacerdotes han perdido la fe hasta el punto de no creer ya en su poder para exorcizar y no hacer uso de él, este hecho supone una horrible desventura, una atroz prevaricación, como consecuencia de la cual son irreparablemente abandonadas a sus peores enemigos las supuestas histéricas que llenan los hospitales. Palabras fuertes, pero ciertas. Es una directa traición al mandamiento de Cristo. Esto está en la página 43. Y por último, vamos a la parte final del libro, cerca de la página 120, 121, donde habla de una pastoral a reconstruir. Vamos a tomar algunos párrafos. Empieza así este capítulo. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios. Esta simple afirmación de Cristo que leemos al final del Evangelio de Marcos bastó para una completa pastoral de liberación en los primeros siglos de los cristianos. Primeros siglos cristianos. Cada cristiano era exorcista.
O sea que tenía este poder basado en la fe y en la fuerza del nombre de Jesús. Nos han dejado testimonio de ello Justino, Tertuliano y Orígenes. Después comenzaron a multiplicarse las fórmulas de exorcismo y las recopilaciones de tales fórmulas. Entre tanto, las autoridades eclesiásticas comenzaron también a regular el exorcizado, orden de exorcistas que era la tercera de las menores. O sea, de menor a mayor era la tercera. Reservando las formas más graves a personas cualificadas y multiplicando los sacramentales a disposición de todos para las formas menos graves. Pero hasta el final del siglo XVII, incluso cuando el exorcismo más grave estaba reservado a los obispos o a los sacerdotes delegados por ellos, como la disciplina actual, cada diócesis disponía de un número adecuado de exorcistas. No se daba la actual crisis de incredulidad, al menos práctica, sobre la existencia del demonio, motivo por el cual hoy ni los obispos afrontan este problema pastoral, que debería formar parte de la pastoral ordinaria de cada diócesis, entre paréntesis por el Padre Amor. Ni los sacerdotes están dispuestos o preparados para asumir la tarea. Y vamos terminando. El derecho canónico compromete particularmente a los párrocos para que estén cerca de las familias y los individuos, especialmente en sus sufrimientos, para que asistan a los pobres, a los enfermos, a los afligidos, a aquellas que se encuentran en dificultades particulares. Entre paréntesis, Can 529. No hay ninguna duda de que entre estos casos de dolor y necesidades particulares deben contarse los afectados por el maligno. Pero ¿quién cree que lo están? Se multiplica entonces el recurso a los magos, cartománticos y hechiceros. Son pocos los casos de las personas que se dirigen a un exorcista antes de haber recibido las perniciosas curas de las personas antes mencionadas. Hoy la Iglesia Católica ha abdicado de esta específica misión suya y la gente ya no dirige a Dios sino a Satanás. ¿Cuáles son hoy las mayores necesidades de la Iglesia? No os asombre como simplista o incluso como supersticiosa e irreal nuestra respuesta. Una de las mayores necesidades es la defensa contra ese mal que llamamos demonio. Pablo VI, 15 de noviembre de 1972, dijo el Papa Pablo VI. Continúa, ciertamente las palabras del Papa tienen un alcance mucho más vasto que el restringido campo de los exorcismos. Pero es igualmente cierto que también este campo está incluido en ellas. Pero el primer paso, el paso fundamental, es que los obispos y los sacerdotes recuperen la sensibilidad en relación a este problema, sobre la base de una sana doctrina que las escrituras, la tradición y el magisterio nos han transmitido siempre, también a través del Concilio Vaticano II, la enseñanza de los últimos pontífices y últimamente el Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, estos son todos los párrafos que aparecen en ese libro, que es como un clásico, digamos. Nos vemos entonces ahora en la tercera parte.